Mi prometida dijo, no quiero un acuerdo prenupcial. Siento que no confías en mí. Le respondí, tienes razón. Fue egoísta de mi parte. Luego, grabé en secreto su llamada nocturna en la que planeaba casarse conmigo para luego divorciarse. Esa grabación se va a reproducir en la cena de ensayo. Tengo 36 años y estoy a punto de llevar a cabo el ensayo de boda más satisfactorio de la historia. Mi prometida cazafortunas cree que mañana se casará para entrar en una familia con dinero, pero en realidad está a punto de enfrentarse a la exposición pública más épica de la historia. Llevo con Madison 2 años, comprometidos desde hace 8 meses. Ella tiene 29 años, trabaja a tiempo parcial en una boutique y viene de una familia que siempre ha tenido dificultades económicas. Yo soy ingeniero de software en una exitosa empresa de tecnología. Tengo buenos ingresos, una casa bonita y un estilo de vida cómodo, pero no soy mega rico. Madison conocía mi situación financiera desde el principio de nuestra relación. Fui sincero porque había aprendido de relaciones pasadas que ser honesto sobre el dinero previene problemas más adelante. Al principio, pareció tomarlo bien. Nunca pidió regalos caros, no insistió en vacaciones de lujo y parecía preocuparse genuinamente por mí como persona en lugar de por mis ingresos. Eso empezó a cambiar hace unos 6 meses, cuando nos comprometimos. De repente, Madison estaba muy interesada en los detalles de la planificación de la boda que implicaban gastar dinero. El lugar tenía que ser perfecto. El catering tenía que ser inolvidable. Todo requería toques profesionales. Cada conversación, de alguna manera, implicaba aumentar los costos. Cuando sugerí que estableciéramos un presupuesto razonable, se ponía sentimental, diciendo que estaba arruinando la boda de sus sueños y que no quería celebrar nuestro amor como es debido. Las señales de alerta aparecían, pero lo atribuí al estrés normal de la boda. La señal de alerta más grande llegó hace 3 meses, cuando mi abogado sugirió que discutiéramos un acuerdo prenupcial. Lo saqué a relucir de manera casual durante la cena. Mi abogado cree que deberíamos considerar un acuerdo prenupcial, solo cosas estándar para proteger los intereses de ambos. La reacción de Madison fue inmediata y dramática. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Hablas en serio? Eso es básicamente planificar el divorcio antes de casarnos. Es solo una precaución. Ayuda a aclarar los arreglos financieros si algo llegara a pasar. ¿Qué tengo yo que necesite protección? Esto se trata de tu dinero y de que no confías en mí. Empezó a llorar, diciendo que la solicitud del acuerdo prenupcial la hacía sentir que yo no creía en nuestra relación o que no pensaba que me amaba de verdad. No quiero un acuerdo prenupcial. Siento que no confías en mí. Como si pensaras que solo me caso contigo por dinero. Me sentí culpable incluso por haberlo mencionado. Tienes razón. Fue egoísta de mi parte. Confío en ti completamente. Olvídate del acuerdo prenupcial. Pareció aliviada y nunca volvimos a hablar del tema. Pero algo en su reacción me molestó. La emoción se sentía ensayada, como si hubiera estado esperando esta conversación y hubiera preparado su respuesta. Hace 2 semanas, mis sospechas se confirmaron de la peor manera posible. Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina en casa cuando Madison llegó de lo que dijo que era una cena con su hermana. Fue directamente a la habitación y cerró la puerta, lo cual era inusual. Unos 30 minutos después, la oí hablar por teléfono. Su voz se oía por toda la casa y pude escucharla claramente. Caminé hacia la habitación para preguntarle si quería un té y me detuve cuando oí lo que estaba diciendo. La boda es en 2 semanas, y luego empieza el verdadero trabajo. Tenías razón sobre lo del acuerdo prenupcial. Llorar funcionó totalmente. Una vez que estemos casados, puedo empezar a documentar todo para el divorcio. Él gana buen dinero, y solo la casa vale $800.000. Me quedé en el pasillo, escuchando a Madison planear mi destrucción financiera con quienquiera que estuviera al otro lado de esa llamada. Estaba discutiendo estrategias para el divorcio, como documentar negligencia emocional e incompatibilidad, y riéndose de lo fácil que había sido manipularme para que abandonara la discusión del acuerdo prenupcial. La parte más dañina fue cuando dijo, no soporto otro año fingiendo que lo encuentro interesante. Pero el abogado dijo, necesito al menos 12 meses de matrimonio para obtener una pensión alimenticia decente y parte del valor de la casa. Regresé en silencio a mi oficina y me senté allí, procesando lo que acababa de escuchar.
Mi prometida de 8 meses planeaba casarse conmigo, soportar un año de matrimonio falso y luego divorciarse de mí para obtener una pensión alimenticia y una parte de mis activos. Pero en lugar de confrontarla de inmediato, decidí conseguir pruebas. Durante la siguiente semana, noté un patrón. Cada pocas noches, Madison tenía estas llamadas privadas en la habitación con la puerta cerrada. El viernes pasado por la noche, Madison tuvo otra de sus llamadas de planificación. Esta vez, estaba preparado. Me coloqué en el pasillo, fuera de la habitación, donde podía oír claramente ambos lados de la conversación. Como estaba en mi propia casa y podía oír naturalmente la conversación desde el área común, grabé legalmente el audio en mi teléfono. La grabación que obtuve fue aún más condenatoria que la primera conversación que había escuchado. Madison estaba hablando con su hermana, Lisa, discutiendo estrategias de divorcio específicas. La boda es el próximo sábado y todo va según el plan. Sin acuerdo prenupcial, así que tendré derecho a los bienes gananciales. Lisa, tenías razón en que llorar funcionó perfectamente. Se sintió tan culpable por sacar el tema del acuerdo prenupcial que lo dejó por completo. Mi abogado dice que si puedo documentar que es emocionalmente distante o que somos incompatibles, puedo solicitar el divorcio después de un año y obtener una pensión alimenticia temporal mientras dividimos los activos. La casa tiene plusvalía. Su negocio tiene valor. Además, gana un sueldo de 6 cifras. Incluso si solo obtengo una parte, es más dinero del que vería en 10 años en la boutique. Solo tengo que ser la esposa perfecta durante un año, documentar cualquier problema y luego presentar la demanda, citando diferencias irreconciliables. Es tan confiado e ingenuo. Piensa que porque no pido cosas caras, eso significa que no estoy interesada en su dinero. 23 minutos de audio detallando su plan completo para casarse conmigo con falsas pretensiones, y luego divorciarse de mí para obtener ganancias financieras. Guardé múltiples copias de la grabación y pasé el fin de semana averiguando cómo manejar la situación. La opción 1 era confrontar a Madison en privado y cancelar la boda, pero eso me pareció insuficiente y no protegería a otros hombres de sus artimañas. La opción 2 era exponerla públicamente de una manera que asegurara que todos supieran exactamente qué tipo de persona era. Elegí la opción 2. La cena de ensayo es mañana por la noche. La familia de Madison, mi familia, el cortejo nupcial, amigos cercanos, unas 40 personas en total. He preparado una presentación para los discursos de la cena. En lugar de dar un brindis tradicional sobre cuánto amo a mi futura esposa, voy a reproducir la conversación grabada de Madison para que todos la escuchen. Quería compartir algo que realmente muestra los verdaderos sentimientos de Madison sobre nuestro próximo matrimonio. Luego reproduciré el audio de 23 minutos de ella detallando su plan para casarse conmigo por dinero, fingir ser una esposa amorosa durante un año y luego divorciarse de mí para obtener pensión alimenticia y activos. Después de que termine la grabación, anunciaré que la boda está cancelada y que Madison tiene exactamente 48 horas para sacar sus pertenencias de mi casa. Madison no tiene idea de lo que se avecina. Ha estado actuando como la novia emocionada toda la semana, hablando de lo perfecta que será nuestra boda. Mañana por la noche, aprenderá que algunas personas no son tan crédulas como parecen y que planificar un fraude tiene consecuencias. Actualización 1, 2 días después. Han pasado 2 días desde la cena de ensayo y todavía recibo llamadas de personas que dicen que fue el evento más dramático que han presenciado. El plan de fraude matrimonial de Madison quedó expuesto de la manera más pública posible. La noche del viernes comenzó normalmente. Madison pasó el día preparándose para lo que pensaba que sería su triunfal cena de ensayo. Se veía hermosa y actuaba como la novia perfecta y emocionada. La cena fue en un comedor privado de un restaurante de lujo. Ambas familias, el cortejo nupcial y amigos cercanos. Todos estaban de muy buen humor, esperando una celebración. La hermana de Madison, Lisa, parecía nerviosa durante la cena, lo que ahora tiene perfecto sentido. Había estado ayudando a planear el fraude. Los discursos comenzaron alrededor de las 8 de la tarde. La dama de honor de Madison fue la primera con una dulce historia sobre su amistad. Mi padrino de boda dio un discurso divertido sobre nuestros días en la universidad. Luego fue mi turno como el novio. Me levanté con mi teléfono y un altavoz portátil que había traído. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Antes de celebrar la boda de mañana,
quiero compartir algo que realmente muestra los verdaderos sentimientos de Madison sobre nuestro matrimonio. Madison parecía confundida pero sonreía, probablemente pensando que iba a poner algún mensaje romántico. Esta es una conversación que grabé legalmente en mi propia casa el viernes pasado por la noche entre Madison y su hermana, Lisa. Pulsé play y la voz de Madison llenó la sala. La boda es el próximo sábado y todo va según el plan. Sin acuerdo prenupcial, así que tendré derecho a los bienes gananciales. La cara de Madison se puso pálida. Se abalanzó sobre mi teléfono, pero lo aparté. La grabación continuó con ella discutiendo la manipulación del acuerdo prenupcial, su plan de fingir ser una esposa amorosa durante un año y luego documentar problemas, para justificar un divorcio. La sala estaba en silencio absoluto, excepto por las voces de Madison y Lisa planeando mi destrucción financiera. Cuando la grabación llegó a la parte en la que decía "no soporto fingir que lo encuentro interesante", varias personas jadearon. Lisa parecía querer desaparecer. Mis padres miraban a Madison en estado de shock. Después de reproducir los extractos más dañinos durante unos 8 minutos, detuve la grabación. La boda de mañana está cancelada. Madison, tienes 48 horas para sacar tus pertenencias de mi casa. Ahí fue cuando se desató el caos. Madison comenzó a gritar que la grabación era falsa, que de alguna manera la había creado yo, que todo era un malentendido. Me grabaste sin permiso. Eso es invasión de la privacidad. En realidad, es completamente legal, ya que la grabé en mi propia casa desde un área común donde podía oír naturalmente la conversación. Lisa intentó irse, pero varias personas le bloquearon el paso, exigiéndole que explicara su papel en el plan. El padre de Madison se levantó y exigió respuestas. Madison, dime ahora mismo, ¿es esto cierto? ¿Has estado planeando divorciarte de él por dinero? Papá, está mintiendo. Todo esto es falso. Pero se podía oír el pánico en su voz. La grabación era claramente de ella y Lisa discutiendo detalles específicos. Mi hermano hizo la pregunta que todos estaban pensando: Madison, ¿por qué inventaría él esto? ¿Qué sentido tendría fingir algo tan detallado? Madison no pudo responder. Siguió insistiendo en que la grabación era fabricada, pero no pudo explicar cómo ni por qué. Varios invitados comenzaron a irse. La situación era demasiado incómoda. Los padres de Madison se fueron con ella, no sin que antes su padre se disculpara con mi familia por el engaño. Mi familia se quedó para ayudarme a procesar lo que acababa de suceder. El sábado por la mañana, Madison apareció en mi casa con Lisa, exigiendo hablar. Lo de anoche fue humillante. ¿Cómo pudiste hacerme eso delante de todos? ¿Cómo pudiste tú planear estafarme mientras fingías amarme? Esa grabación no prueba nada. Solo me estaba desahogando sobre el estrés de la boda. El estrés de la boda te hizo discutir estrategias de divorcio y documentar problemas para el tribunal. No tuvo respuesta para eso. Lisa finalmente habló. Quizás nos dejamos llevar hablando de situaciones hipotéticas. No era un plan real. ¿Hipotéticas? Discutieron estrategias legales y plazos específicos. Tu hermana consultó a un abogado. Madison empacó sus cosas el sábado por la tarde. Siguió afirmando que yo había entendido mal todo y que había sacado la conversación de contexto, pero nunca negó directamente haber planeado el fraude matrimonial. Simplemente insistió en que la grabación no significaba lo que obviamente significaba. El domingo, comencé a recibir llamadas de amigos pidiendo la historia completa. Se corría la voz sobre la boda cancelada y la impactante grabación. La verdad habla por sí misma. Las propias palabras de Madison la condenaron más eficazmente que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Actualización 2, 3 semanas después. Han pasado 3 semanas desde la revelación en la cena de ensayo, y las consecuencias han sido todo lo que esperaba. La reputación de Madison como una estafadora matrimonial está ahora permanentemente establecida. Las consecuencias inmediatas fueron graves para la familia de Madison. Varias personas en la cena formaban parte de su red social, y la noticia de lo que se había revelado se extendió rápidamente. Madison pasó la primera semana tratando de hacer control de daños, afirmando que la grabación fue sacada de contexto o que había estado bromeando sobre la planificación del divorcio. Pero la grabación era demasiado detallada y específica. Su discusión sobre estrategias legales,
planificación de plazos y consulta con un abogado no podía explicarse como una conversación casual. Su hermana, Lisa, también se convirtió en una paria social. Varias personas reconocieron que ella había estado ayudando activamente a planificar el fraude, no solo escuchando a Madison desahogarse. Los padres de Madison me llamaron 10 días después de la cena, preguntando si había alguna manera de resolver la situación en privado. No hay nada que resolver. Madison planeó un fraude matrimonial y yo expuse su plan antes de que pudiera ejecutarlo. Tomó malas decisiones, pero es joven y cometió errores. ¿No podrías haber manejado esto en privado? Pasó 2 años engañándome mientras planeaba robar mis activos a través de un matrimonio fraudulento. Esto necesitaba ser público para que otros hombres sepan de lo que es capaz. ¿Qué hay de su reputación, sus futuras relaciones? Has destruido su credibilidad. He expuesto su verdadero carácter. Ella destruyó su propia credibilidad al planificar un fraude. Madison intentó contactarme a través de amigos en común, preguntando si consideraría reunirme para explicar el malentendido. Me negué. No hubo ningún malentendido. La grabación era una prueba clara de sus intenciones y la participación de su hermana. Hace 2 semanas, oí que se había mudado de nuevo con sus padres. Su trabajo a tiempo parcial en la boutique no era suficiente para permitirse una vida independiente, especialmente sin la ganancia financiera inesperada que había planeado obtener a través del fraude matrimonial. La parte más satisfactoria ha sido cómo esto afectó sus perspectivas de citas futuras. El plan de Madison no era solo sobre mí. Era una plantilla para atacar a hombres financieramente estables. Ahora, todos en nuestra comunidad saben exactamente de lo que es capaz cuando cree que nadie la está escuchando. Varios hombres han mencionado que habían oído hablar de la grabación y que estaban siendo más cautelosos con las mujeres que parecían demasiado interesadas en su situación financiera. La semana pasada, oí que intentó empezar a salir con alguien de nuevo, pero estaba teniendo dificultades. Las noticias viajan en comunidades pequeñas, y la mayoría de las parejas potenciales eventualmente se enteran del plan de fraude matrimonial. La antigua dama de honor de Madison me contactó para agradecerme por exponer la verdad. Siempre pensé que algo no cuadraba en cómo hablaba de vuestra relación, pero no podía identificar qué me molestaba. La grabación lo aclaró todo. ¿Qué no cuadraba? Nunca hablaba de ti como lo hace alguien enamorado de su pareja. Siempre se trataba de la boda, la casa, los planes futuros. Nunca sobre ti como persona o la dinámica de vuestra relación. Debería haber reconocido esas señales antes. Es hábil en la manipulación. Engañó a la mayoría de la gente, incluidos sus amigos más cercanos. Actualización final, 2 meses después. Han pasado 2 meses desde que cancelé mi boda, y esta historia ha llegado a su conclusión natural. Madison aprendió que los planes de fraude matrimonial solo funcionan cuando tu víctima permanece ignorante. La grabación se convirtió en una historia con moraleja en nuestro círculo social sobre la importancia de confiar en tus instintos y protegerte legalmente en las relaciones. La reputación de Madison nunca se recuperó. La naturaleza detallada de su planificación y la participación de su hermana hicieron imposible alegar inocencia o malentendido. Hace 6 semanas, aparentemente consultó a un abogado para demandarme por invasión de la privacidad. Su abogado le aconsejó rápidamente que no lo hiciera cuando se dieron cuenta de que la grabación era completamente legal y documentaba su propio fraude planeado. Hace un mes, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Probablemente fue sabio, ya que todos en la localidad sabían sobre el plan de fraude matrimonial. Hace 3 semanas, comencé a salir con alguien nuevo. Ella conoce toda la historia y su reacción fue perfecta. Cualquiera que pasaría 2 años planeando un fraude matrimonial mientras finge estar enamorado es exactamente la razón por la que existen los acuerdos prenupciales. Esta nueva relación se basa en una compatibilidad y honestidad genuinas. Sin manipulación, sin agendas financieras ocultas, sin preguntarme si me están engañando sobre aspectos fundamentales de la relación. La semana pasada, Madison envió un mensaje de texto desde su nueva ciudad. Espero que estés satisfecho. Destruiste mi vida por unas conversaciones privadas. No respondí. No había nada privado en planificar un fraude, y ella destruyó su propia vida al elegir el engaño sobre la honestidad. La grabación de la cena de ensayo no fue venganza. Fue protección.
Madison había pasado 2 años construyendo un fraude matrimonial y merecía enfrentar las consecuencias públicas. Su plan no era solo robarme a mí, era un modelo que planeaba usar si este matrimonio no funcionaba o si encontraba mejores objetivos. Madison aprendió que el fraude requiere que la víctima permanezca inconsciente. Una vez que la verdad se expone públicamente, el plan se vuelve imposible de ejecutar. También aprendió que algunas personas prestan atención a las inconsistencias y confían en sus instintos cuando algo no parece estar bien. La conversación sobre el acuerdo prenupcial fue la verdadera revelación. Su respuesta manipuladora confirmó mis sospechas y me hizo empezar a buscar pruebas. Su actuación emocional no se trataba de confianza o amor, se trataba de mantener el acceso a mis activos para su fraude planeado. La grabación simplemente documentó lo que había comenzado a sospechar, que Madison estaba ejecutando una estafa financiera a largo plazo con el matrimonio como vehículo. Cada uno recibió exactamente lo que sus decisiones le depararon. Madison eligió planear un fraude matrimonial mientras fingía estar enamorada. Fue expuesta públicamente y tuvo que mudarse con una reputación dañada. Lisa eligió ayudar a planificar el fraude. Fue expuesta como cómplice y perdió credibilidad en su círculo social. Yo elegí reunir pruebas antes de tomar decisiones. Obtuve claridad sobre con quién estaba realmente comprometido y evité el mayor error de mi vida. Los invitados a la cena de ensayo presenciaron el ejemplo más dramático de justicia que la mayoría de ellos verá en persona. A veces, la mejor protección contra el fraude es simplemente reproducir las propias palabras del estafador frente a las personas que intenta engañar. La voz de Madison explicando su plan a su hermana fue más dañina que cualquier acusación que yo pudiera haber hecho. Se condenó a sí misma con su propia honestidad cuando pensó que solo su cómplice la escuchaba. La boda fue cancelada, pero la lección fue invaluable. Para todos los que escucharon esa grabación, el fraude matrimonial se convirtió en una amenaza real que nunca más ignorarían. Madison quería un año de matrimonio falso seguido de un divorcio rentable. En cambio, obtuvo un daño permanente en su reputación y tuvo que empezar de nuevo en una nueva ciudad. La lección más cara que aprenderá en su vida, siempre asume que alguien podría estar escuchando cuando planeas cometer un fraude.